Y avívanos. Y de eso se trata la prédica del día de hoy, hermanos. El título de la prédica del día de hoy es tiempo de restauración y avivamiento. Es tiempo de restauración y avivamiento. Y la palabra del día de hoy se encuentra en Habacuc 3, versículo 1 y 2. Habacuc 3, versículo 1 y 2. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de todos los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria a Dios. Padre Santo, en este momento, en tu presencia nos encontramos, poniéndome en tus manos, Señor, para que seas tú que en esta tarde tú traigas tu palabra, que sea una palabra que nos redarguya, Señor, que nos restaure y que nos avive. Estamos en tiempos difíciles, Señor, y tú ya las señales las estás dando. Te ruego, mi Señor, que nuestro corazón esté abierto a escucharte, a recibir tu palabra. Abre nuestros oídos y ojos espirituales para ver cómo y cuándo estás obrando, Señor, en todo momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, esta palabra es viva y eficaz. Y ahí está diciendo que le está clamándole a Jehová. Habacuc le está diciendo al Señor, aviva tu obra, aviva tu pueblo, dice Habacuc en estos versículos. Y dice que en medio de los tiempos, hazla conocer. Hermano, en estos tiempos estamos viviendo un mundo lleno de corrupción, un mundo lleno de tanta malicia, tantas cosas malas. Y el Señor no está hablando, pero muchos están dormidos. Muchos están sordos a la palabra del Señor. Y hay que seguirle, Señor, derrama tu misericordia. Especialmente como dice el último versículo, en la ira acuérdate de la misericordia. Este mundo está a punto de encontrarse con una realidad que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo que viene a buscar su iglesia. Y la ira de Jehová va a ser derramada. Pero aún en medio de estos tiempos que las cosas están difíciles, tenemos que decirle, Señor, sabemos que te ofendemos, que hacemos tantas cosas malas. Acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de tu misericordia. Y les voy a dar como una reflexión, una manera como mirar en dónde nosotros podemos buscar esa restauración. Hay veces que cuando nosotros compramos una nevera, ¿verdad? Hay veces que esa nevera se nos daña. Y a veces buscamos, es que la nevera es nueva, tiene garantía, dame a buscar el recibo de la garantía de la nevera. Pero hay veces que antes de nosotros encontrar ese recibo, tratamos de arreglar la nevera, chequear qué es lo que tiene la nevera, por qué tal vez no está enfriando correctamente, o una de las áreas sea el congelador o el freezer o la área de la nevera no está trabajando adecuadamente, y tratamos de arreglarla, pero nos damos cuenta que no podemos y tenemos que llamar a la garantía que venga un técnico a chequearla. Y cuando viene el técnico, la nevera queda nueva. Después que la arregla, queda nueva, funciona perfectamente. El técnico le puso todas las piezas nuevas que necesitaba y quedó como el día que la habías comprado, que vino en caja, ¿verdad? Podemos pensar de la misma manera con nosotros. Hay cosas que solo Dios puede resolver en nuestras vidas. Nadie más, solamente Dios.
Y en esta ocasión quiero hablar de la restauración. La restauración es una obra especial que Dios lleva a cabo en nuestras vidas. Esta es una palabra que aparece en la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, y tiene la idea de llevar cosas o a personas a su estado original, o a su estado normal. Es decir, que cuando algo no funciona, entonces Dios obra para volver a dejarlo como antes, como al principio. En este caso de nosotros, que somos criatura nueva, a veces le fallamos al Señor y cuando le permitimos que Él llegue a nuestras vidas para que nos renueve, para que nos restaure, Él nos va a llevar a ese estado original cuando fuimos nacidos de nuevo. ¿Me siguen? Entonces, la restauración espiritual es algo que casi no se habla, no se menciona. ¿Y qué significa restauración? Restauración significa reedificar, reconstruir o restituir, ¿verdad? Una vez que algo falla, entonces Dios obra para levantarlo de nuevo, para restaurarlo de nuevo, ¿ok? Muchas cosas que no funcionan en nuestra vida, puede ser que nos decimos, mi matrimonio ya no funciona, ya no nos llevamos bien. Y mucha gente lo que piensa en el divorcio, sin tomar la iniciativa y el compromiso de llevarle esos problemas a Dios. Esa fue la primera institución que Dios formó, fue el matrimonio. Y si Él lo creó y nosotros de alguna manera lo estamos dañando, Él es el único que lo puede restaurar, reconstruir, ponerlo en el estado original que Él lo diseñó. ¿Okay? Y el libro de Nehemías es un libro que nos habla precisamente de la restauración del pueblo de Dios. El Señor los entregó a manos de los caldeos en ese momento, en esa parte de ese libro, porque su pueblo se había olvidado del Señor y de su ley. Se apartaron del Padre. Al llegar a la tierra prometida, el pueblo comenzó a disfrutar tanto de todo cuanto aquella tierra producía. Lo que le proveía Dios les prometió una tierra que producía leche y miel. Todo era en abundancia. Y se olvidaron de que era Dios quien le proveía todo. Se enfocaban en lo que disfrutaban, pero no se enfocaban quién era quien les daba esas bendiciones. Durante 70 años vieron la opresión de Babilonia. Estuvieron oprimidos, estuvieron esclavizados en Babilonia. Pero al terminar de este tiempo, Dios los trae nuevamente a Jerusalén. Los saca de esa opresión, ¿verdad? Y los trae a Jerusalén para reedificar el templo, para que reconstruyan el templo y los muros de Jerusalén. Pero no tan solo eso. Sobre todo, Dios quería restaurar la vida espiritual de su pueblo. No tan solo un lugar donde congregarse, sino la vida espiritual de cada uno de ellos, de los hijos de Dios. Nehemías fue el hombre que Dios usó para restaurar los muros de Jerusalén. Pero no tan solo se edificaron los muros, también Dios tenía el propósito de una reedificación espiritual. Así que puso en el corazón de Nehemías el deseo de llevar a cabo acciones para esta obra espiritual. Hay tres elementos, hermano. Hay tres elementos importantes que dieron lugar a la restauración en el pueblo de Israel y que siguen siendo válidos en el día de hoy. La primera es una fuerte convicción de la palabra de Dios. Nehemías 8:1 dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. En otras palabras, eran miles y miles, pero se reunieron con un solo hombre, con un solo pensar, con una sola meta. Más adelante dice, y dijeron a Esdras que trajera el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo le estaba diciendo, necesitamos palabra de Dios. Trae los libros y léenos y déjanos saber qué Dios está diciendo en su palabra.
Este es el primer asunto que yo deseo exponer en esta prédica. La palabra de Dios es insustituible para la vida cristiana. Es esencial. No podemos llamarnos cristianos y no leer la palabra de Dios. Y no tan solo leerla, sino vivirla. Cuando Dios creó al pueblo de Israel, los eligió de tal forma que vivieran apegados a su palabra. Un pueblo que se mantenía seguro en Dios porque obedecían la voz de Dios. Fue por medio de esta revelación especial de Dios a través de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, que Dios fue uniendo cada cosa para formar a su pueblo y sustentarlo. Fue por ello que el Señor les dio su ley, porque deseaba asegurarle una permanencia en Él, en el Señor. Apartarse de su ley indicaba apartarse de Dios. Su palabra no podía separarse del pueblo. Tenían que estar escudriñándola, tenían que estar escuchándola, porque no todo el mundo tenía los libros, solamente las escrituras estaban en el templo y ellos deseaban, en un momento dado, después se apartaron y Dios volvió y los trajo para que buscaran ese lugar donde se hablaba la palabra de Dios. Y apartarse es la solución errónea, porque al apartarse de escuchar la palabra, nos apartamos de su presencia, nos apartamos de su voluntad. Y Dios tiene siempre el propósito que a través de su palabra, a través de la palabra, en el corazón de su pueblo, estuviera dispuesto para cumplir esos mandamientos. Y ahora que el pueblo se encontraba nuevamente en su tierra prometida, se dieron cuenta de que necesitaban recordar la palabra de Dios. Quiénes eran y por quiénes eran ellos y por qué razón estaban en aquel lugar. Esto es algo sorprendente, hermano. Hay que examinarlo, hay que enfocarnos en lo que el Señor está haciendo en ese momento. El pueblo le pedía a Esdras: enséñanos, queremos oír la palabra de Dios. Queremos recordar que Dios tiene algo que decirnos. Necesitamos oír a Dios. Qué lindo es cuando nosotros reconocemos en nuestras vidas: algo me falta, necesito escuchar la palabra de Dios. Nos alejamos de estar leyendo cosas que no edifican, viendo cosas que no edifican, compartiendo personas que no nos edifican espiritualmente, en actividades que nos alejan de Dios. Pero en ese momento de soledad, qué lindo es cuando dice: necesito escuchar la voz de Dios, necesito escuchar su palabra. Y hermano, esto es algo que la iglesia necesita hoy en día, en esta actualidad. Esto es una verdad que ha perdurado, se ha mantenido a través de los tiempos y que no ha cambiado. Es lo mismo. Si el pueblo no desea la palabra de Dios, entonces el pueblo se pierde, se extravía, se va a un rumbo diferente al que Dios le había puesto de frente. El pueblo de Dios gozaba de las bendiciones que Dios tenía para ellos. Ellos disfrutaban, pero no escucharon la palabra del Señor. Entonces vinieron las tragedias en sus vidas. Y lo mismo sucede con nosotros si no valoramos y amamos la palabra de Dios. Empiezan a llegar problemas, situaciones y hay veces hasta tragedias. Juan 5:39, hermano. Juan 5:39, nuestro Señor Jesús dice estas palabras. Él les dice a ellos: escudriñan en las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Por eso eso es lo que el Señor quiere, que escudriñemos su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir vida eterna. Para recibir vida eterna. Y ellas, la palabra de Dios habla del testimonio de Cristo. Y también Pedro, en una de sus escrituras, él dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual
y no adulterada, para que ella crezca y para salvación. Necesitamos, como cuando él dice, desearlo como niños. Allí vemos a Allison con su papá. Está tranquilita porque no tiene hambre. Pero tan pronto esa niña empiece a sentir que ese rugir en sus tripitas, va a empezar a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Ah, exacto. Y no es hasta que su mamá le da su lechecita que ella se siente tranquila, satisfecha. Así es nuestra alma, hermano. Tal vez no lo vemos, pero nuestro corazón, nuestro espíritu está intercediendo, gimiendo. Necesito la presencia de Dios en mi vida. Necesito escuchar tu palabra. Pero tenemos que tener cuidado qué palabra estamos escuchando. Porque no todo el que dice que viene a hablar de Dios, habla de Dios. No todo el que dice vengo a hablar de parte de Dios, viene con palabra de parte de Dios. Por eso es que Pedro dice, leche no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcan para salvación. So, si ustedes se ponen a escuchar cosas que no edifican, que no vienen de Dios, no van a vivir para salvación, van a vivir para condenación. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. El punto número 2 de esas tres cosas que le estoy hablando es una vida ferviente en adoración. Una vida ferviente de adoración. Ya hablamos de la palabra, ahora vamos a hablar la vida ferviente en adoración. Este es otro elemento que no puede faltar jamás en nuestras vidas, ni en la vida de cualquier iglesia. Son dos lugares. Adoración no es solamente cantar. Adoración es un estilo de vida. Es bonito que en la iglesia nos congreguemos para escuchar la palabra de Dios. Pero hay muchas iglesias que no son iglesias, son clubes sociales, lamentablemente, que vienen a escuchar palabras que ellos desean escuchar, como dice la palabra, comezón de oír. No viene palabra del Señor que corrige, un lugar donde habla esa palabra de vida, esa enseñanza santa del Señor que nos llega, que nos confronta y te hace sentir incómodo. Es por algo, porque si el Señor te está diciendo no haga esto y tú te sientes identificado o identificada, es porque estás haciendo lo que Dios no quiere que hagas, te sientes incómodo, no salgas huyendo, al contrario, gracias Señor por tu corrección, porque el Padre que ama a sus hijos los corrige. No podemos ir a lugares a escuchar palabras de que Dios bendice, Dios ama. Sí, Dios bendice, Dios ama. Pero también Dios corrige. Dios corrige. Dios nos dice que en este mundo, por causa de su nombre, vamos a sufrir persecución. En la palabra nos dice que vamos a ser todo el mundo aquí en esta tierra ricos, que vamos a tener el banco virado. No lo dice. Él proveerá todas nuestras necesidades. Pero hay muchos lugares por ahí que predican prosperidad y lo único que prosperan son los que predican porque le están viviendo de las ovejas. Lamentablemente. Pero cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas. ¿Ok? Y la adoración implica un reconocimiento de la grandeza de Dios. Es reconocer lo que Él es y lo que Él hace. La adoración no solamente se limita a nuestra alabanza, nos indica una actitud que incluya toda nuestra vida. Involucra nuestro corazón, las emociones, nuestra forma de vivir. Así que nuestra adoración a Dios no es algo que puede quedar sujeta a nuestro buen ánimo. Es una experiencia vital. No podemos adorar a Dios cuando estamos contentos y las cosas nos van bien solamente en esos momentos. Tenemos que adorar a Dios en todo momento.
El domingo pasado yo estaba hablando sobre un versículo que dice que aunque me falte uvas en el viñedo, aunque me falten vacas y ovejas, aunque me falten el higo en la higuera, yo alegremente te alabaré y te adoraré. Aunque pasemos por necesidades, aunque pasemos por momentos de dificultades de salud, sigamos adorándole al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y así que esa adoración a Dios no puede ser algo por un ratito. Tiene que ser en todo momento, hermano, en todo momento. El tercer punto que les voy a hablar es una renovación de compromiso. Y aquí es algo que nos confronta a cada uno de nosotros. Una última cosa que encontramos en este pasaje bíblico es que en la respuesta al escuchar nuevamente la palabra de Dios, el pueblo de Israel renovó sus votos de fidelidad. Ellos se habían apartado, pero se acordaron que se acordaban aquellos momentos que escuchaban la palabra de Dios y lo anhelaban. Y le pidieron al profeta: trae los libros que queremos saber que Dios tiene para nosotros. Salmo 65:1, ¿qué nos dice? Oh Dios de Sión, tú eres digno de alabanza, tú mereces que te cumplan lo prometido. Mira lo que dice el salmista: tú mereces que te cumplan lo prometido. ¿Cuántos de nosotros le hemos prometido al Señor? Señor, si tú me ayudas en esto, en aquello, en lo otro, te prometo que voy a hacer esto, aquello, lo otro. Ir a la iglesia, a buscar de ti, a orar más. Y cuando encontramos la salida de esos problemas, se nos olvida esa promesa, ese compromiso que hicimos con Dios. Pero ¿qué pasa? Dios nunca se olvida de los compromisos que Él hace contigo, de sus promesas. Sus promesas tienen fiel cumplimiento. Tiene fiel cumplimiento. Si en algún momento tú crees, es que yo soy hijo de Dios, Él me va a bendecir. Pregúntate en ti mismo que si todo lo que tú le pedías a tu papá aquí en la tierra te lo daban. ¿Tú quieres que te compre este juguete? Saca buenas notas. Oh, tú no recogiste tu cuarto. Tú peleaste con tu hermano, con tu hermana. ¿Tú crees que tu papá carnal te iba a bendecir mientras estabas haciendo las cosas mal? Si el papá carnal no lo hace, imagínate nuestro Señor Padre Celestial. ¿Me entienden? Si le prometemos algo al Señor, vamos a cumplir ese compromiso, hermano. Ocurrió algo de parte de Dios en aquel pueblo que le hizo pensar en su responsabilidad. El pueblo de Israel pensó en la responsabilidad que tenían con Dios. Ellos renovaron sus votos, es decir, reconsideraron su propia voluntad para seguir a Dios. Fue algo voluntario donde ellos se comprometieron. Dios a ti no te va a obligar a que tú te comprometas con Él. Eso es algo que tú tienes que tener contigo mismo. Gloria a Dios. Recuerden que se habían apartado de Dios. El pueblo se había apartado y Dios fue misericordioso y siempre se mantuvo fiel con el pueblo. Siempre. Tuvieron que pagar un precio en muchos tiempos cuando estuvieron esclavizados. Perdieron guerra por desobedientes. Pero Dios tenía un pacto sellado con el pueblo y lo restauraba. Lo restauraba. Y es triste pensarlo, hermano, por lo que menos se quiere hoy en día son los compromisos. Nadie quiere comprometerse. Todo es tan bien mientras no se comprometen. Mientras no nos comprometemos, estamos bien. Estamos bien. Yo te ayudo, pero sin compromiso. Y dice el Señor en Números 30, versículo 2. Un hombre que hace un voto al Señor
o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente lo que dijo que haría. Estos tiempos se han corrompido tanto que si no lo sabían o no lo han escuchado, pueden preguntarle a la gente de avanzada edad, ¿verdad? Para no decir los viejitos, ¿verdad? Que cómo es que ellos hacían el trato antes. Con su palabra lo hacían. Le hacían, se estrechaban la mano y eso sellaba el compromiso. No había que firmar ningún papel. Pero la palabra del hombre fue deteriorándose cada vez más y más y más, que empezaron a decir, ok, ya no podemos cumplir nuestros compromisos estrechando nuestras manos. Ahora tenemos que tener un papel firmado, porque si tú no cumples, te voy a llevar a la corte. Ya la palabra no cuenta. Tener un compromiso de palabra, ya la palabra de nadie vale nada. Ahora hay que hacer las cosas por escrito. Pero el Señor nos dice en su palabra que el hombre que hace un voto con el Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente lo que dijo que haría. Y el mejor ejemplo es nuestro Dios, que lo que Él dice que va a hacer lo hace. No a nuestro tiempo, al tiempo de Él. Él nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Hay veces que nos cuestionamos, pero ¿por qué? Si yo le doy para atrás el tiempo, yo no hubiera hecho X o Y cosas y hubiera aceptado al Señor antes. Hermano, denle gloria al Señor por todo lo que pasaste, porque hoy en día eres quien eres por todo lo que Él permitió que tú pasaras antes de llegar a su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Y el profeta Habacuc nos dice algo similar a eso en cuanto al compromiso. Pero yendo a ese versículo, Dios quiere que nuestro compromiso, no como una palabra más, sino como un hecho. ¿De qué vale que tú digas las cosas y no las hagas? Él quiere que haga lo que tú estás diciendo que vas a hacer. Dios no está comprometido con nosotros. Perdón, Dios está comprometido con nosotros y Él espera que nosotros también demos un paso de fe. Porque es solo por medio de la fe en el que podemos ser fieles. Solamente por la fe es que podemos ser fieles a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo tú vas a cumplir ser fiel a Dios si no crees en Él? Pues por fe vamos a ser fieles. Por esto es tiempo, después que nosotros nos restauramos, que el Señor nos restaura, este es tiempo de avivamiento, es tiempo de avivarse. Habacuc 3, 1, 2, el versículo que yo empecé la prédica dice que en esa oración que le hizo a Dios dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. El Señor quiere, en medio de este tiempo, quiere avivarnos. Pero el pueblo no lo está permitiendo. Nosotros nos aguantamos por el qué dirán. Porque no quiero que me cuestionen o que me critiquen. El profeta Habacuc levanta un clamor en su generación en aquel momento. Un clamor que resuena en el ámbito espiritual a pesar de los siglos transcurridos. Hoy en día se cumple. Aviva tu obra, Dios, en medio de los tiempos. Oh, ese clamor tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, pedirle al Señor ese avivamiento. Y ese avivamiento viene de mano del Espíritu Santo. Cada vez que hubo un despertar en la historia, fue por medio de una búsqueda que generó un derramar que pudo haber sido iniciado como algo personal o colectivo. Posiblemente una persona creó un avivamiento, pero posiblemente en algunos momentos dados un pueblo se unió en un solo sentir y provocaron un avivamiento.
Si no lo han experimentado, hermano, tenemos que provocar ese avivamiento para que vean el poder del Espíritu Santo, cómo se mueve. Jesús es nuestra fuente, nuestro ejemplo. Todo tiempo de crisis, de dificultad, de luchas o de dolor nos llevan a buscar a esa fuente. Esa fuente, ¿quién es? Jesús. Y Él nos dice en Juan 7, 38, 39, hermano, Él nos dice en su propia palabra, de su boca Jesús nos dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. El que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús activa dentro de nosotros una fuente que nos lleva a buscarlo más y más. La única solución al problema existencial del hombre es Jesús por medio del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Tenemos que darle paso al Espíritu Santo para que obre en nosotros, para que corran esos ríos de agua viva dentro de nuestro ser. Gloria a Dios. Pero hay que haber un clamor por un avivamiento. Hay que tener un clamor por el avivamiento. Habacuc 3, versículos 17 al 19 dice, y lo había dicho anteriormente, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales. Con todo, mira como dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, con todo ese dolor, con toda esa angustia, Habacuc dice, yo me alegraré en Jehová. Alégrate en medio de tu aflicción, en medio de tu problema, de tu dolor. Alégrate en Jehová. Dice Habacuc, y me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, yo me gozo porque tú eres el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Que no sea ni los bienes, ni el dinero, ni el trabajo, ni los médicos, ni la medicina, donde encuentres tu fortaleza. Tu fortaleza está en medio de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Y Habacuc empieza el capítulo 3 con el clamor por un avivamiento y culmina con una declaración poderosa. Aunque el Señor aunque en el alrededor de nosotros haya crisis y necesidad, Dios nos cambia, nunca cambia su esencia, nunca. Aunque veamos que estamos hundiéndonos, Dios sigue siendo Dios. Salmo 23 nos dice que aunque camine por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Eso quiere decir que aunque yo no vea Él obrando, aunque me sienta solo, aunque me sienta asustado, que creo que no puedo ni sobrevivir, tenemos que clamar, Señor, no te siento, pero sé que estás conmigo, tócame. Necesito sentir tu presencia porque me estoy agobiando en medio de mi aflicción. Y es natural, hermano, es natural que a veces nos sentamos solos, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Pero el Señor nunca nos abandona. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Gloria a Dios. Clámale porque Él nunca te dejará solo, nunca. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, papá. Gloria a ti. Jehová, hermano,
el Señor Jehová, el Todopoderoso, sigue siendo la roca de la eternidad, en que podemos estar seguros a pesar de por toda dificultad. Él es nuestra roca, nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Y aunque a tu alrededor sea todo gris, nublado, tenebroso, sea todo un caos, Él hace tus pies como la sierva que te mantiene escalando de arriba y más alto, y en medio de esas alturas Él te va a mantener y te va a seguir subiendo de gloria en gloria. Hermano, yo le ruego a Dios que la crisis no te afecte, que no te dañe, no corrompa tu esencia, sino que te haga avanzar hacia las alturas celestiales. Las alturas las alturas te esperan, hermano. No lo dudes. El Señor quiere que tú sigas creciendo, que te sigas acercando a Él. Estás desanimado, sientes que el pecado te agobia, que te pesa. Hoy es tiempo de dejar eso a un lado, hermano. Deja eso a un lado. Y tienes que iniciar un avivamiento personal. Yo no lo puedo hacer por ti. Tu compañero, tu compañera no lo puede hacer por ti. Tu amigo no lo puede hacer por ti. Tú tienes que provocar ese avivamiento en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hoy es el día de despertar ese avivamiento. Yo clamo por un hambre. Yo le digo, Señor, danos un hambre de ti sobrenatural en cada uno de nuestro interior, y que te lleve a buscarlo de una manera intensa, intensa. Mira lo que dijo Job en 8, 5, 10 al 7. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer, lo que viene más adelante, será grande. Será grande, pero tenemos que permitirle al Señor que nos avive. Y este es el tiempo de iniciar un nuevo avivamiento, ese avivamiento en tu vida. Y este versículo nos aclara, hermano, un poco la forma de iniciar ese avivamiento personal. Número 1, todo arranca con la búsqueda, con una búsqueda de Dios. Ahí no tienes un avivamiento, empiezas buscando al Padre. Debes tomar la decisión de buscar a Dios y sumergirte en su Espíritu Santo. Buscar a Dios es una actitud que puede llevarte a descubrir tu propósito eterno. Tú no sabes cuál es tu propósito eterno, tu propósito en el pueblo de Dios. Sumérgete en la palabra, busca de su presencia y el Espíritu Santo te va a decir, yo te necesito haciendo esto, aquello y lo otro. Son tantas áreas que podemos ser útiles para el Padre, pero a veces nosotros nos autodescualificamos. No soy suficiente, no soy merecedor. Pero eras tú que tenías que estar en esa cruz, porque no eres suficiente y no eres merecedor. Pero Jesús dijo, no, yo me crucifico por ti. Y por su gracia y por su sangre somos renovados en Cristo. Aún pecadores, pero justificados por su sangre. So, no te descualifiques, porque Él te dice que tú eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Si Él te dice que tú eres real sacerdocio, ¿cómo te vas a descualificar? Cuando pienses eso, Señor, quita estos pensamientos de mí y hazme sentir que soy tu hijo, porque el enemigo me está acordando y recordando lo que yo hacía antes. Pero yo sé que muriste por mí en la cruz del Calvario y fui comprado a precio de sangre. Y hermano, el Señor te va a levantar. Él te va a levantar, gloria a Dios. Salmo 34:4 dice,
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermanos, nosotros padecemos de temores. Cuando tú creas que no hay salida en medio de tu trabajo, busca a Dios, busca a Jesús, porque Él te va a escuchar y te va a librar de ese temor, de esa angustia. Créelo, créelo, confía. Solo predicamos la otra vez. ¿De qué vale creer que Dios puede hacer las cosas, pero no confía que lo va a hacer en tu vida? Tienes que confiar. El otro punto sería siendo, para tener ese avivamiento personal con Dios, es la integridad. Debes luchar diariamente por mantenerte apartado del pecado. Todos los días tenemos que luchar para apartarnos de las cosas que no le agrada a Dios y llenarte de todo lo que Dios tiene para tu vida. Vivir en santidad es una decisión personal de que tiene grandes recompensas. ¿De qué es difícil? Pues claro, pero no es imposible. Van a haber momentos que los amigos te van a invitar a fiestas donde tal vez vaya a haber alcohol, tal vez vaya a haber drogas, y tú por hacerles quedar bien le dices que sí, pero te dejas llevar por la presión de grupo, y cuando vienes a ver, estás envuelto en lo que hacías antes. Hay que ser valiente para decirle no. Y en vez de que ellos te inviten a la fiesta, invítalo a la iglesia para ver quién tiene más fidelidad a la amistad. Tú me has invitado a fiesta y yo he ido a muchas. Yo te invito a la iglesia y me dices que no. Pues entonces no eres mi amigo. Y es así, yo les garantizo que el 95% de sus amigos que si lo invitan a la iglesia te van a poner una excusa para no venir. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero tu propósito es, en este mundo, tu trabajo es invitarlo, hablarle de Dios. A su tiempo, la persona llegará. Yo conocí a alguien recientemente que Dios tiene un propósito grande con esa persona. A esa persona hubieron 3 damas de esta iglesia, que una de ellas le dijo, ¿tú eres cristiano? Sí. Le dijo, sí, estoy apartado. Dice, pues ¿sabe qué? Jesús te está buscando. ¿Ok? Miren, para que tú veas que no es el tiempo de nosotros. Créanme, a veces nosotros queremos convencer a la gente. Le dieron una tarjeta de aquí de la iglesia y le dijeron, si te queda muy lejos, puedes ir a otra. Pasaron meses. Eso fue como para marzo. Pasaron meses. Situaciones le pasaron a esa persona. Y vino alguien, de alguna manera estuvieron hablando de Dios. Y dice, mira, te tengo una persona que quiere, que te puedo hablar, mi pastor. Y me dieron su teléfono y yo lo llamé. Estuvimos hablando una conversación y esto me lleva a otro punto, hermano, para que ustedes vean. Estuvimos hablando más de 1 hora. Y a lo último hablando, dice, mira, yo le dije, si quieres, yo te invito a mi iglesia. ¿Dónde es? En Jessup. En Jessup. A mí me invitaron a una iglesia en Jessup. Ah, de verdad. Es que la voz es, sí. Unas muchachas me invitaron a una iglesia por allá en Jessup. Oh, ¿y quién es esa muchacha? Porque yo sabía de una situación similar. Hermanos, yo estaba hablando en speakerphone y yo le digo, Michelle, ven acá, escucha esto. Estoy hablando con un muchacho que se encontró en una pizzería y le hablaron de Dios. Oh, ¿quién? Espérate. ¿Qué cosa? Que Michelle fue quien le dio la invitación a ese muchacho. Y ese muchacho llegó a la iglesia. Si va a seguir o no va a seguir, no sé. Dios trabajará por él.
Pero no es el tiempo de uno, es el tiempo de Dios. Ah, es que yo he invitado a fulano y no vino. No te preocupes, va a llegar. Pero ¿sabes qué? No tan solo ese muchacho fue esa conexión, esa llamada de bendición para él. Ese muchacho fue bendición para nuestro hogar. Y les quiero exhortar, oren los unos por los otros. Porque si tú me ves a mí en este lugar hablando como siempre he hablado, no quiere decir que en mi interior yo esté pasando por situaciones difíciles. La persona que más alegre tú puedes ver a tu lado es la que más hundida está. Tú no te tienes que enterar de que ese amigo está pasando por algo, ese hermano está pasando por algo, para orar por esa persona. Y cuando te digo que podemos estar hundidos, solamente Dios nos saca a flote. Y en algún momento sabrán de lo que estoy hablando. Por ese muchacho, esa conversación fue de grande bendición en ese día específico que se derrumbó unos sentimientos, unas situaciones. Caímos en el Seol. Pero la llegada de ese muchacho a nuestras vidas, por lo que estuvimos hablando, por la última palabra que salió de su boca, levantó mucho. Y después se le dejará saber lo que es. Pero por lo que les quiero llevar es que oren los unos por los otros, no importando cuán feliz y cuán fuerte se vea esa persona. Gloria a Dios. Continuamos. Hermanos, la mente. No, vamos un poquito más atrás. Estaba hablando de la integridad, ¿verdad? Segunda de Corintios 10, 3 al 6 dice, somos humanos, pero luchamos como lo hacen los humanos. No luchamos como hacen los humanos, hermano. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. No es que vamos a sacarle una pistola o un cuchillo. Esas no son las armas que usamos nosotros. No usamos las armas del mundo para derribar las fortalezas del racionamiento humano, para destruir argumentos falsos. Especialmente las damas, nosotros somos más visuales, más fuertes emocionalmente. Las mujeres, a las damas tú les dices a una mujer algo descriptivo, ofensivo. Tú le puedes decir a una mujer, ay, estás gorda, oh, tú eres vieja. Eso la destruye emocionalmente. A mí me pueden decir que estoy calvo y yo sigo para adelante. Eso a mí no no me quita el hambre. No me quita el hambre. Pero tú le dices a una muchacha, a una mujer, mira como que se te está cayendo el pelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Y van a arreglarse. Porque son sentimentales, son vasos más frágiles, ¿verdad? Pero nosotros, si me dicen eso y me hiero, yo no voy a sacar un arma para defenderme. No vamos a usar esa arma para destruir esos argumentos falsos. Te ves mal, no. Yo soy un príncipe, yo soy hijo de un rey. ¿Y qué armas vamos a usar? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Esas armas espirituales derriben esos argumentos falsos. Versículo 5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Esas personas que siguen rechazando al Señor, la palabra, no se molesten, oren, porque esas personas en un momento dado van a estar dando testimonio con la voluntad del Señor. Y la mente es el campo de batalla, hermano, donde se desatan las guerras más fuertes. Es en la mente. Tú quieres destruir a alguien, no hace falta soltar puños y patadas y caerle a palos. Tú entras en su mente y lo destruyes. Porque la mente es un campo tan vulnerable
que si tú no estás arraigado en el Señor, no te levantas, no te levantas. Y es justo en ese lugar en la mente donde Jesús nos promete estar con nosotros y darnos la victoria. El resultado de tu integridad es una victoria extraordinaria cuando le permites a Jesús habitar en tu mente, tus pensamientos en Dios en todo momento. Gloria a Dios. Tanto el buscar a Dios como el mantenernos en integridad demandan de nosotros un esfuerzo en el reino de Dios y todo esfuerzo desata resultados. Cuando nos esforzamos buscando en el Señor y entramos en su reino, eso tiene una reacción, hermano. Y si buscas a Dios y te mantienes alejado del pecado, van a suceder unas cosas. Hará prosperar la morada de tu justicia, así como lo hizo también en la vida de José. Tiempos atrás llegó a Egipto como un esclavo hebreo. Luego se sentó en el trono de la nación, siendo el segundo después de Faraón. Estando esclavizado, esclavo en la cárcel, siendo nadie porque no era egipcio, Dios lo puso en gracia siendo el número 2 en Egipto. Gloria a Dios. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, muy grande. David en un principio fue pastor, hermano. Era un pastor de ovejas en el desierto, solito por allá. Pero luego Dios lo hizo el rey de Israel. De pastor a oveja al rey de un pueblo. Esther era una niña huérfana de una nación sometida, pero luego Dios la hizo la reina del imperio más grande de su época. Desde una niña huérfana del pueblo llegó a ser una reina de uno de los pueblos más poderosos en aquel tiempo. Pedro era un simple pescador del mar de Galilea, pero Dios lo convirtió en un apóstol de un avivamiento. Aquel día que descendió el Espíritu Santo en aquel aposento, que salieron 120 hablando en lengua, cuando ellos salieron afuera, se convirtieron 3,000. ¿Qué avivamiento? En un día, 3,000. Y de pescador que era Pedro, se convirtió en ese apóstol poderoso de avivamiento. Y aunque en este tiempo Dios sigue buscando personas que se entreguen a Él y busquen que todo, con todo su ser, un avivamiento personal, Él hoy en día está buscando uno más que se entregue al Señor para un avivamiento personal. No te des por vencido. Guayo, no te des por vencido. Ismael, no te des por vencido. No te des por vencida. No te des por vencido. Ninguno de ustedes se den por vencido. No se den por vencido. Porque viene un gran avivamiento. Y si te das por vencido cuando surge el avivamiento, lo vas a ver, pero no vas a ser parte de él. Y tú quieres ser parte de ese avivamiento. No se den por vencido. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No se cansen. Hay veces que dicen, no, es que yo he ayudado tanto a fulano o a fulana. Ya me cansé de ayudarlo, no, ni las gracias me da. No se cansen de hacer el bien, porque en un momento dado van a llegar numerosas bendiciones cuando no nos damos por vencidos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si no te das por vencido, viene tu recompensa, viene tu recompensa. Más que nunca debes comenzar una búsqueda de Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Resistir al diablo que por medio de la tentación quiere quitar tu sanidad. Y avanzar porque grandes cosas te esperan. Grandes cosas te esperan en esta temporada del Espíritu Santo. Grandes cosas, hermano.
porque Isaías 40, 29, 31 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el tiempo de avivar. Hoy es el día de tu avivamiento. Hoy es el día de tu avivamiento. No te rajes, no te quites, no te canses, no te des por vencido. Pide al Señor que te empuje a un nuevo avivamiento. Si necesitas restauración, ven a Él, que Él te va a restaurar. Entrégate a Jesús, que Él te va a restaurar, te va a levantar de ese dolor, de esa angustia. Y cuando Él te levante, entrégate en espíritu, en verdad, porque Él te va a dar ese avivamiento, ese poder, que vas a conquistar tu territorio, vas a repartir el evangelio y vas a ver a muchos salvarse. En este momento, hermano, Dios ha traído esta palabra por un propósito. Cada uno de nosotros necesita un avivamiento. Yo necesito un avivamiento. Y quiero que el Señor me levante, quiero que el Señor me empuje, me unja con su presencia para que me use con poder en la manera que a Él le plazca. Que cuando le hablemos a alguien, digan gracias porque necesitaba esa palabra. Esa palabra no te sale de ti, Dios te la da. Que tú seas ese instrumento de restauración para esas personas que están dolidas allá afuera. El altar está abierto. Si alguno de ustedes necesita oración, necesita renovar su pacto con Cristo, pueden pasar al frente o ahí mismo en su lugar. Si no han recibido a Cristo o quieren renovar sus pactos con Él, es una simple oración. Decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida a ti. Creo que eres el Hijo de Dios y resucitaste de los muertos. Entra en mi vida, que estoy destruido. No sé más qué hacer. Y tú eres mi esperanza. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Y hazme una criatura nueva. Hago un compromiso contigo. Quiero hacer un compromiso contigo, el cual quiero cumplir. Serte fiel por el resto de mi vida. Sé que te voy a fallar, pero hazme traer mis faltas delante de ti para que tú me restaures, me levantes. Y aún en la necesidad, en el dolor, en la angustia, en la soledad, alegremente te alabaré. Señor amado, en este momento he predicado tu palabra. He traído tu palabra de restauración y avivamiento. Toca nuestros corazones, Señor Jesús. Toca el corazón de cada uno de los que te han escuchado en el día de hoy. Entra en lo más íntimo de sus almas, de sus vidas. Sanas esas heridas que tal vez alguna situación, alguna decisión o alguna persona creó en estos corazones, Señor. Renueva su espíritu. Levántanos, Señor, como soldados valientes. Danos tu gozo, Padre, y danos tu paz. Danos un abrazo fuerte y manténnos guiados de tu mano.
en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.